Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aaron Huerta Gutiérrez, soy estudiante de medicina de séptimo semestre en la Universidad Veracruzana y esto es Tu Colega en Bata. Y bueno, el día de hoy estamos aquí nuevamente y vamos a ver este tema tan interesante. Vamos a hablar sobre la fisiología del sistema endocrino y reproductivo, aunque realmente va a ser más de endocrino, ¿ok? Es la introducción, ya después haré otro video hablando más sobre endocrinología reproductiva, pero bueno, me estoy basando en el guide del capítulo 75 y considero que este episodio va a ser bastante interesante para un amigo mío que se llama Adolfo y pues es muy fanático de la fisiología, así que supongo que le va a interesar. Entonces, antes de comenzar el video tengo dos avisos que hacerles, ¿ok? El primer aviso es que les quiero pedir perdón y disculpas por la ortografía de este video. Y es que en algunas partes verán que faltan muchos acentos, pero es que estoy utilizando un teclado en inglés, entonces no sé cómo sacar la tilde, ¿ok? Bueno, ahora, la segunda cosa es que este video es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si tú estás llevando fisiología, si ya llevaste fisiología, o si apenas vas a llevar fisiología, o si estás llevando endocrino, esto es importantísimo para toda la carrera, para todas las materias y para todas las áreas de la salud. ¿Por qué? Porque esto se relaciona. O sea, para que tú entiendas enfermedades como tal, necesitas entender las bases, porque después cuando estés leyendo el libro no vas a entender lo que estás leyendo, o te vas a confundir, o te vas a quedar con algunas de conocimiento. Cuando tú ves gastro, hay hormonas. Cuando tú ves ginecología, cuando ves obstetricia, cuando ves pediatría, cuando ves genética, hay muchos trastornos del desarrollo que tienen que ver con las hormonas. Así que las hormonas son sumamente importantes para una gran cantidad de enfermedades. Así que este video es importantísimo. Una vez dicho eso, dado la introducción, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a comenzar explicando de dónde viene endocrino. Y es que endocrino es una palabra que la hicieron los griegos. Viene del endo, que quiere decir dentro, y crino, que quiere decir secretar. Es decir, que ellos decidieron separar las glándulas que secretan hacia adentro de las glándulas que secretan hacia afuera. Por eso es endocrino y exocrino, ¿ok? Como por ejemplo las glándulas sudoríparas, que son glándulas que secretan hacia afuera del cuerpo. Muy bien, vamos a iniciar por las generalidades. A pesar de que este video son generalidades, hay generalidades dentro de las generalidades. Iniciemos. Lo primero es este concepto tan importante. ¿Qué es un mensajero químico? Esa es la primera pregunta que tú te tienes que hacer, es el primer concepto que tienes que entender. Esto es la piedra angular en torno a lo que va a girar todo el video. Los mensajeros químicos son lo más importante. Bueno, un mensajero químico es básicamente una molécula. Es una molécula producida por una célula X y esta molécula va a tener la capacidad de viajar, ya sea a distancias largas, distancias cortas, simplemente digamos que tiene esa capacidad de que puede viajar y llegar a su destino y ocasionar una respuesta en este destino. Y eso sería todo. Eso es un mensajero químico, básicamente. Un mensajero químico es ese intermediario, es ese mensaje que es enviado y que da una respuesta, ¿ok? Entonces, tú te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? Yo te pregunto a ti, entre un mensajero químico y una hormona. Porque pensarás que la hormona hace lo mismo, ¿verdad? Bueno, el mensajero químico y las hormonas son lo mismo, ¿ok? En sí, las hormonas son un mensajero químico. Están dentro de la clasificación de mensajero. Y dentro de la clasificación de mensajero hay una infinidad más de cosas que están dentro de. Sin embargo, las hormonas tienen la característica de que utilizan la vía endocrina. Y cuando nos referimos a vía endocrina, nos referimos a lo que es la sangre, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a concluir con que el mensajero químico es el concepto general, ¿ok? Y que dentro de él hay diferentes tipos de mensajeros, como por ejemplo neurotransmisores, citocinas, mensajeros autócrinos, paracrinos, etc. Ahora vamos a adentrarnos más a profundidad y vamos a ver cuál es la diferencia, qué tipos de mensajeros tenemos. Partamos del primerito, y son los neurotransmisores, ¿ok? Y es que no te tienes que confundir, no confundas neurotransmisor con hormona neuroendocrina, hay una diferencia, por eso tienes que prestar atención. Los neurotransmisores son mensajeros que son liberados, ¿sí?, por los axones de las neuronas y van a actuar de forma local regulando funciones nerviosas. Es decir, el neurotransmisor es entre las neuronas y solamente es entre ellos, no entre nadie más. Neurotransmisor, fácil y sencillo. Ahora, entramos a lo que son las hormonas. Recuerda que estamos estudiando mensajeros químicos. Las hormonas tienen la característica de que se van a poder clasificar según varias cosas, ¿ok? Entonces, las hormonas las vamos a clasificar en base a tres cosas específicas: la distancia que recorren, el mecanismo por el cual están alcanzando su diana y su origen. Entonces, vamos a ver la primera clasificación. La primera sería por su mecanismo de acción y distancia. Tenemos a las hormonas endocrinas. Las hormonas endocrinas van a ser producidas por glándulas o células especializadas. Básicamente van a secretar ese mensajero hacia la vía endocrina, es decir, hacia la sangre. Estos van a viajar y van a llegar hasta su célula diana, es decir, a células distantes. Entonces, este es el mecanismo y recorren una distancia distante por la vía endocrina. Por eso son hormonas endocrinas. Ahora, las hormonas neuroendocrinas. Por eso es importante entender las terminaciones. Neuro, es decir, de las neuronas, endocrina, por la vía endocrina, es decir, por la sangre. Aquí la diferencia es que estos mensajeros van a ser secretados por estas neuronas hacia la sangre, pero van a llegar a células distintas y distantes. No van a llegar a otras neuronas, porque eso sería un neurotransmisor, sino que van a llegar a células diferentes. Por eso son hormonas neuroendocrinas. Tenemos hormonas paracrinas, que van a ser mensajeros secretados por alguna célula X hacia células vecinas, por la vía extracelular. Tenemos hormonas autocrinas, que van a ser mensajeros secretados por una célula hacia ella misma, o sea, sale al líquido extracelular, pero actúa sobre ella misma. Perfecto. Entonces, con esto concluimos la primera clasificación de hormonas. Ahora pasaremos a las citocinas y ahorita nos regresamos a ver la otra clasificación de hormonas, pero primero hay que acabar en sí todo esto para saber lo que hay. Bueno, tenemos citocinas. Las citocinas, fíjate, y mira, las citocinas son como una Barbie. Pueden ser lo que ellas quieren ser, pero una Barbie incompleta, porque no pueden ser de todo. Básicamente tenemos esta célula. Esta célula secreta estas citocinas, todos estos puntitos. Y estos puntitos, estos mensajeros químicos, pueden funcionar como hormonas, autócrinas, paracrinas o endócrinas. Es decir, que pueden hacer esto, o pueden hacer esto, según lo amerite. Eso es el concepto general de citocina. Ahora, dentro de las citocinas hay varias, y estas van a tener apellidos distintos. Van a tener apellidos distintos en función a su estructura. Por ejemplo, el ejemplo que yo te podría decir es que en un hospital hay muchos médicos.
pero no todos los médicos son iguales, porque hay ginecólogos, hay pediatras, hay psiquiatras, hay cirujanos, hay gastroenterólogos, hay de muchas especialidades. Cada uno de ellos se encarga de una cosa diferente, pero todos al final del día son médicos, todos al final del día son citocinas, aunque hacen cosas distintas y tienen el nombre del médico más su especialidad, el nombre de la citocina con su apellido. Así que vamos a ver cuáles hay, qué citocinas tenemos. Mira, la primera que vamos a conocer el día de hoy son las interleucinas. La clave está en el nombre. ¿Por qué? Mira, fíjate, dice inter, es decir, entre leucinas, leucocitos. Van a ser mensajeros químicos secretados por los leucocitos para comunicarse entre ellos. Interleucinas. Las más conocidas, interleucina 1 e interleucina 6. Ahora, las adipocinas. Las adipocinas van a ser citocinas, es decir, mensajeros químicos secretados por los adipocitos, como la leptina y la adiponectina. Y recuerda, así hay que estar conectando la información. Acuérdate que estas van a tener, o sea, esta leptina va a tener la capacidad de actuar como una hormona autócrina, una hormona paracrina o una hormona endocrina que salga hacia la vía sanguínea, ¿okay? Y tenemos ahora las linfocinas, de linfocitos. Van a ser mensajeros producidos por los linfocitos, uno de los más conocidos, la interleucina 2. Tenemos las quimiocinas, que estas se van a especializar en la quimiotaxis, son citocinas que van a estar siendo secretadas en sitios de lesión, cuando hay inflamación, un proceso agudo. Esto ya lo estudiarás cuando veas dolor e inflamación, que ves el rodamiento, que vas a ver cómo se ancla y cómo atraviesa, ¿ok? Y también tenemos factores de necrosis tumoral, que también son citocinas, que lo vamos a ver generalmente cuando hay infecciones víricas, cuando hay inflamación, y pues van a inducir lo que es la apoptosis. Y también tenemos factores de crecimiento, que también son citocinas, y estos van a estimular la proliferación y la diferenciación celular, como el factor de crecimiento transformante beta. Muy bien, entonces, espero ya haya quedado entendido lo que son las citocinas, y hasta este punto has ido entendiendo, pues espero que dejes tu like y te suscribas, porque pues eso me ayuda a que yo me siga motivando a hacer videos, porque pues a veces sí es un poco tardado hacer estos diagramas. Ahora, dijimos, volvemos a las hormonas. Ya vimos prácticamente todas las hormonas que hay, pero eso era en base a la distancia y al mecanismo. Ahora vamos a ver las otras dos clasificaciones para que no te confundas. Podemos clasificar las hormonas por su estructura química, y vamos a tener tres, ¿ok? La primera son proteínas y polipéptidos. Recordando un poco biología molecular, recordaremos que menos de 100 aminoácidos es un péptido, más de 100 aminoácidos es una proteína. Estas van a ser hormonas secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas y las glándulas paratiroideas. Hay realmente más, las más conocidas pues la insulina y el glucagón. Vamos a tener a los esteroides. Los esteroides van a ser como el cortisol, la aldosterona, estrógenos, progesterona y testosterona, que van a ser secretados en la corteza suprarrenal, en los ovarios y en los testículos, también en la placenta. Una cosa importante a recordar es que en las glándulas suprarrenales es distinto lo que se va a secretar tanto en la corteza como en la médula. Igual eso se ve más adelante, fisiología renal. Ahora, los derivados de la tirosina vamos a tener que son secretados por la glándula tiroidea y la médula. Fíjate, los esteroides son secretados por la corteza, los esteroides, y los derivados de la tirosina van a ser secretados por la médula. Ahora, dentro de los derivados de la tirosina vamos a tener dos subclasificaciones. Igual dentro de los esteroides hay subclasificaciones, pero no he decidido profundizar el día de hoy en eso, pero sí quiero profundizar en los que son derivados de la tirosina. Los que son derivados de la tirosina vamos a tener catecolaminas y hormonas tiroideas. De las hormonas tiroideas ya será muy conocido pues la T3 y la T4, pero de las catecolaminas, ¿qué las diferencia de las hormonas tiroideas? Lo único que las hace diferente es que van a tener un anillo catecol. Fuera de eso son prácticamente muy similares. En este caso vamos a tener la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, pero estas son, digamos, primas, porque vienen derivados de la tirosina. Muy bien, entonces eso sería en base a la estructura química. Recuerda, todas estas son hormonas, simplemente que clasificadas según su estructura química, para que no te confundas el día de mañana cuando tú escuches esteroides, pero pues dices, el esteroide es una hormona, ok, pero ¿y cómo que para que esas son otras hormonas? No son las mismas, no, nada más que es dependiendo de en qué clasificación estamos refiriéndonos. Ahora, vamos a pasar a las hormonas por su consecuencia funcional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a cómo se comporta en la sangre. Así también podemos clasificar a las hormonas. Y es que podemos hacer dos grandes divisiones, liposoluble e hidrosoluble. Y para eso utilicé estas imágenes que hice con la IA. Para esto tenemos que utilizar la IA para poder entender mejor la información, ya que un dato curioso es que cuando tú asocias la información con imágenes es más fácil que la recuerdes. Así que mira, ¿a qué me refiero con hidrosoluble? Con hidrosoluble, su nombre solito lo dice, es hidro, quiere decir que está asociado con el agua y que pues se maneja más fácil en el agua. Ahora, ¿a qué hormonas van a ser hidrosolubles? Las proteínas, los péptidos y las catecolaminas. Por eso era importante entenderlo de acá arriba. Proteínas y polipéptidos, como por ejemplo la insulina y el glucagón. Y también dijimos catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, que son derivados de la tirosina. Entonces, las hidrosolubles, con esta imagen te lo voy a explicar para irnos un poquito más rápido. Las hormonas hidrosolubles. Aquí tenemos a nuestra señora hormona que va en su Ferrari. ¿Por qué? ¿Por dónde? Por el circuito sanguíneo. Las hormonas hidrosolubles, tú recordarás que la sangre se compone esencialmente y principalmente de agua. Así que las hormonas hidrosolubles tienen una mayor facilidad para transportarse por la sangre. Pueden ir a velocidades más altas, pueden ir rápido por la sangre y no tienen ningún problema con eso. Pueden estar de forma libre. Entonces, aquí va nuestra hormona de forma libre a toda velocidad por la autopista, va buscando su diana, y quiere llegar a su diana. Su diana es el antro, porque sus amigas le dijeron que en el antro estaban ahí, que ahí estaba su novio y que ella quiere ir a verlo, ¿ok? Entonces llega al antro que se llama bicapa lipídica de la célula. Pero no la dejan pasar. ¿Por qué? Porque la bicapa lipídica se compone de fosfolípidos. Entonces, esto es agua y estos son lípidos. No se pueden llevar, no puede atravesar. Por lo que va a necesitar de su amiga. Su amiga es un segundo mensajero. Así que ella va a tener que darle el mensaje o darle su celular para que el segundo mensajero vaya adentro de la fiesta y le tome la foto a su novio si está bailando con otra. ¿Ok? Entonces, básicamente con esto yo espero entiendas que para atravesar la bicapa lipídica van a utilizar segundos mensajeros, receptores de membrana. Las hormonas hidrosolubles. Las hormonas hidrosolubles, ¿ok? Pasa distinto con las hormonas liposolubles, como los esteroides o la tiroidea, como la T3 y la T4, los esteroides, como la progesterona, si no me equivoco. Habíamos dicho también que por acá tenemos los esteroides, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, el cortisol y la aldosterona. Todos estos van a ser liposolubles, es decir, asociados a lípidos. ¿Qué pasa? Que ellos, al estar en un ambiente como la sangre, que se compone más de agua, pues no se pueden transportar libremente, por lo que van a usar el transporte público. Es decir, este señor también va a la fiesta, pero necesita tomar el autobús. El autobús va a ser una proteína transportadora. Pero lo interesante es que cuando él llega a la fiesta, ahí sí lo dejan pasar. Sí lo dejan pasar porque la bicapa lipídica y él es un
Un liposoluble. Como él es un liposoluble, él puede atravesar sin problema, no necesita nada, él pasa directo porque ya lo conocen y entra a hacer su acción, su efecto. Entonces tú con esto ya puedes ir recordando que las hormonas hidrosolubles van a necesitar receptores de membrana, porque van a necesitar los segundos mensajeros. Y las hormonas liposolubles van a actuar en receptores del citoplasma, porque pueden pasar sin nada, hasta sin enseñar su credencial pasan. Así que esto es bastante sencillo y fácil de recordar. Y por último, la síntesis y secreción de hormonas. Esto en el libro lo comentan un poco, realmente yo no te recomiendo tanto martirizarte en aprenderte de memoria cómo se crea todo. Es más fácil que tú sepas y aprendas qué es lo que hace cada organulo de la célula. Lo que sí necesito que aprendas y sepas y recuerdes es que la mayoría de hormonas se van a excretar por exocitosis. Se van a excretar por exocitosis y va a haber un detonador, va a haber un estímulo. ¿Y cuál va a ser ese estímulo? El estímulo va a ser el aumento del calcio y del AMP cíclico. ¿Y por qué esto va a ser el detonador de que salgan estas hormonas? Es que cuando el calcio aumente va a generar una despolarización de la membrana y eso va a hacer que haya la exocitosis de las vesículas. Sencillito, fácil. Esto es lo único que tienes que recordar con respecto a la síntesis y secreción. Bueno, lo que yo te recomiendo recordar. Perfecto. Ahora, una cosa también es sobre los sistemas endocrinos. En la endocrinología moderna se considera que casi todos los tejidos pueden secretar hormonas. Si tú buscas sistemas endocrinos te van a salir un montón. Hay muchísimos ejes, pero el Guyton es de fisiología clásica. Y la fisiología clásica lo divide en simplemente dos. El sistema endocrino, que son glándulas clásicas como la tiroides, el páncreas, las gónadas, que van a estar secretando hormonas al torrente sanguíneo. Y el sistema neuroendocrino, que es la integración de todas estas hormonas con el eje hipotálamo-hipófisis. Ahora, ya que tocamos este tema, vamos a ver cuáles son las principales glándulas y tejidos endocrinos y hormonas. Es importante que sepas que todo esto en sí se estudia por separado, hay un capítulo para cada cosa, pero vamos a darle una revisión rapidita, sistemática, de arriba hacia abajo, de los órganos endocrinos más importantes que secreta cada uno. No vamos a profundizar ni hablar acerca de lo que hace cada hormona porque ya sería mucho, pero recordaremos que aquí tenemos el hipotálamo. El hipotálamo va a tener un acelerador y va a tener un freno. Va a secretar hormona liberadora de tirotropina, corticotropina, hormona del crecimiento y gonadotropinas. Y a su vez va a tener la capacidad de secretar hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Fíjate que acá tiene el de liberador y acá el de inhibidor. Y acá tiene el inhibidor también de la prolactina o dopamina. También recordarás que el hipotálamo le va a enviar señales a la hipófisis, va a dar como una patada y va a decir ponte a trabajar. Y la hipófisis va a tener una adenohipófisis, es decir, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior conocido como neurohipófisis. Y dentro de la adenohipófisis, cuando lleguen estas hormonas desde el hipotálamo liberadoras de hormona del crecimiento, pues aquí ya se va a secretar la hormona del crecimiento, la corticotropina, la prolactina, la hormona estimulante de la tiroides, hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y una neurohipófisis, hormona antidiurética y oxitocina. Por ahí tal vez se me está pasando una que otra, pero son las más importantes. También recordemos que en la tiroides vamos a tener glándulas paratiroideas y tiroideas. En la tiroides vamos a secretar calcitonina, T3 y T4 y en las glándulas paratiroideas la hormona paratiroidea. Muy bien. Por acá, por este lado que tenemos las glándulas suprarrenales, que recordarás que tienen una corteza y una médula, ya lo comentábamos antes. En la médula vamos a secretar noradrenalina y adrenalina y en la corteza cortisol y aldosterona. En el páncreas vamos a secretar insulina y glucagón. En el riñón renina y eritropoyetina, por ahí creo que me falta una hormona. En los ovarios estrógenos y progesterona, esteroides, y en los testículos testosterona. En el intestino delgado y tejido adiposo, leptina, secretina y colecistocinina. Muy bien, y en el estómago, gastrina, tú todo esto lo vas a tener que estudiar por separado tristemente, pero bueno, con eso concluiríamos un repaso fast así de lo más importante. Y ahora pasemos ya casi al punto final de nuestro video del día de hoy, y es la secreción, transporte y aclaramiento. Es parte fundamental para entender todo esto. Primero que nada, la secreción y las concentraciones. De esta sección es bastante rápido. Lo único que yo quiero que entiendas es que va a haber hormonas que van a tener un efecto y una liberación rápida y otras que van a tener un efecto y una liberación lenta. Por ejemplo, en las glándulas suprarrenales aquí llega un estímulo y este estímulo hace que de forma instantánea se libere adrenalina y noradrenalina. Y por acá, por este lado, en el hipotálamo tenemos un estímulo y tenemos una liberación de hormona del crecimiento, pero la hormona del crecimiento puede tardar hasta meses, de 4 a 6 meses, en llegar a hacer efecto, por ejemplo, el hueso. Así que esto es importante que lo tengas en cuenta, que sepas que dependiendo de la hormona, pues va a tardar más o menos en hacer efecto. Ahora, con respecto a las cantidades de hormona, el libro dice que tenemos cantidades muy pequeñitas de hormona en la sangre. Imagínate que la sangre es este mar gigante y tienes esta hormona chiquitita. Y esta hormona chiquitita dice el libro que normalmente de la mayoría de hormonas vamos a tener un PG. Un PG es una 1000 millonésima parte de un miligramo en cada litro de sangre. Bueno, que es sangre, de sangre, ¿se entiende? Entonces tienes un PG en una 1000 millonésima parte, ¿ok? Eso sería todo con respecto a eso, con respecto a la secreción y concentraciones. Ahora, esto sí es más importante a mi parecer y es el control por retroalimentación. Tú sabes que en fisiología muchas veces se habla de una retroalimentación, ya sea positiva o negativa. A muchos estudiantes pues se les complica y a veces incluso avanzan y no saben sobre esto y nunca lo llegaron a entender, pero ahorita lo vas a entender. Este va a ser tu premio si llegaste hasta esta parte del video, te felicito porque ahorita vas a entender esto perfectamente. Mira, debes de saber que si a ti te preguntan en endocrino o en cualquier materia o en algún momento cómo es que las hormonas se autolimitan o cómo saben hasta cuándo deben secretar hormonas, esta es la respuesta. Las hormonas saben hasta cuándo secretar por la retroalimentación negativa. Es la más usada por todas las hormonas, la retroalimentación negativa. Y es que mira, aquí tenemos a nuestra célula secretora, está en su despacho acá en la oficina y ella está secretando hormonas, está enviando y enviando y enviando hormonas. Aquí están los receptores, ellos reciben la señal, procesan la solicitud y dan el producto de esa estimulación hormonal. Entonces, cuando el producto se acumula y hay suficiente cantidad de producto, cuando la hormona ya cumplió con su efecto, esto envía una señal de regreso a la célula productora de esta hormona y le dice, ¿sabes qué? Ya detente porque ya concluimos con el objetivo. Eso es la retroalimentación negativa. Doy una señal, recibo un feedback y se concluye la tarea. Se acabó. Retroalimentación negativa. Fácil y sencillo. Ahora, la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva no es tan común, pero ocurre. Aquí tengo un ejemplo muy bonito y fácil de entender. Mira, quiero que veas esto. Tenemos la adenohipófisis. La adenohipófisis va a secretar hormona LH, va a llegar al ovario y aquí en el ovario va a estimularlo, y entonces va a estarlo estimulando, va a estimular al ovario y el ovario a su vez va a empezar a producir estrógenos. El estrógeno sería este producto y este producto, estos estrógenos van a ir a la adenohipófisis y le van a decir, oye, secreta más hormona LH. Entonces la adenohipófisis va a secretar más LH y a su vez el ovario va a volver a secretar más estrógenos y la adenohipófisis va a llegarle los estrógenos y van a producir más LH y se hace este ciclo. Esto es una retroalimentación positiva, pero va a llegar un punto en el que los estrógenos van a ser muchos y entonces van a ir
cuando ya sea una cantidad considerable, y la misma hipófisis va a decir, ok, ya cumplimos con la misión, perfecto, entonces se cierra la producción de LH. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Que hubo una retroalimentación positiva hasta que llegó un punto en el que alcanzó un límite y se volvió una retroalimentación negativa. Y con eso es prácticamente lo esencial, ya lo entendiste, amigo. Ahora, el transporte hormonal, esto también lo hice con ella y la verdad me gustó mucho. Mira, las hormonas, ya lo explicamos, no tiene mucha ciencia. Tú ya sabes que las hormonas hidrosolubles van a viajar de forma fácil y libre por el torrente sanguíneo, pero llegando a la bicapa van a necesitar una proteína transportadora que le permita el paso y llegar a su célula diana, y dentro de estas proteínas transportadoras van a estar los segundos mensajeros, como el AMP cíclico, entre otros, ¿ok? Por ese lado es bastante sencillo. Ahora, con las hormonas liposolubles hay un poco más de detalle, y es que cuando nuestra señora hormona liposoluble va en su transportito público, en su proteína transportadora, cuando ella quiere atravesar los capilares no va a poder, no es tan sencillo. Tiene que disociarse de esta proteína transportadora, así que por eso se va a bajar de ella, se baja del camión, llega y se disocia y va a utilizar una enzima de disociación. Y con esto va a poder pasar por medio de una difusión libre al líquido intersticial, y aquí ya va a hacer su efecto y va a unirse a sus receptores. Entonces, es bastante sencillo, bastante fácil de recordar. Incluso con esto tú ya puedes entender que algunas hormonas que son liposolubles muchas veces se pueden quedar, digamos, en stand-by, se pueden quedar en reposo a nivel sanguíneo, manteniéndose unidas a sus proteínas transportadoras. De esta forma no generarían ningún efecto hasta que sean necesarias, o sea, que el cuerpo las necesite y las requiera, pues ya se van a disociar y ya van a entrar a las células. Entonces pueden estar ahí circulando sin hacer ningún efecto y se mantienen como reserva. Ahora bien, el aclaramiento hormonal en la sangre. El aclaramiento no es más que la eliminación. La eliminación se va a dar por 4 cosas principalmente. Por una destrucción metabólica, ya sea que también las hormonas se unan a los tejidos y pues ya desapareció. La excreción hepática por la bilis y la excreción renal por medio de la orina. Pueden haber factores que aumenten o bien que disminuyan las concentraciones en sangre, como por ejemplo puede ser el ritmo de secreción hormonal o la velocidad del aclaramiento. Esto puede ser que aumenten o disminuyan las hormonas. Muy bien, perfecto, ya parece ser que por este lado hemos concluido todo. Así que ahora vamos a pasar a la última sección. Y vamos a hablar sobre los receptores de señalización y segundos mensajeros. Y mira, tienes que entender que toda hormona va a iniciar su unión a un receptor. Por ahí es donde empieza todo. Ya conoces los tipos de mensajeros, ya sabes cómo se mueven. Siempre tienes que recordar que la acción empieza cuando se une a la célula efectora, a su receptor. Entonces, si sabemos que se tiene que unir un receptor, pues hay que saber que entonces hay tipos de receptores. Y tenemos esencialmente 3: de membrana, de citoplasma y de núcleo celular. Los de membrana, ya te acuerdas de las hormonas que eran hidrosolubles, como las proteicas, las peptídicas y las catecolaminas. Viste que ya te había como enunciado previamente que esto iba a pasar. Pues obviamente como ellas no pueden atravesar la membrana lipídica, ocupan de receptores de membrana. Las de citoplasma, como los esteroides, estas van a tener sus receptores aquí, porque si pueden atravesar esta membrana, era el señor gordito en su proteína transportadora. Y ahora las de núcleo celular son como las hormonas tiroideas, que también van a poder atravesar y ya se unen a un complejo hormona receptor que las lleva hasta el núcleo. Esto ya lo veremos en otro video, ¿verdad? Ahora, una cosa es que el número de células de receptores, perdón, es variable. Algunos pues se pierden cuando se unen con su molécula, otros mueren en el proceso, y a veces algunos están desactivados o se pueden ver afectados dependiendo de cuánta hormona hay liberada, etcétera, etcétera. A veces las células también fabrican nuevos, y es que para mí esto es un ejemplo muy similar al de las hormigas, porque las hormigas en una colonia pues cumplen su función, salen, buscan alimento y algunas mueren en el camino, pero mientras unas están muriendo, pues la reina de la colmena está produciendo nuevas hormigas. Pues es lo mismo, la célula saca sus receptores, algunos mueren, pero por otro lado ya está haciendo nuevos. Lo que debes de saber y entender es que esto está en constante cambio, nunca hay un número exacto de receptores. Y por último, la señalización intracelular, y esto es lo que vamos a ver en la segunda parte, y es que cuando hablamos de señalización, vamos a ver los receptores unidos a proteínas G, los que están unidos a canal iónicos, a las tirosinas sinasas, al AMP cíclico, el calciocarnodulina, la fosfolipasa G y la adeninatoxiclasa. Y bueno, esos son bastantes, pero lo quiero reservar para otro video, porque este video ya demoró media hora, y a mí me gusta que las cosas generalmente queden en media hora, porque comprobado científicamente, pues el cerebro humano tiene una retentiva de aproximadamente 30 minutos, entonces más de eso ya no le hallo el sentido a que sigas viendo un video. Entonces, espero y te haya gustado mucho este video el día de hoy, espero y lo hayas entendido. Si fue así, pues ya sabes, suscríbete, compártelo con tus amigos para que lo entiendan, si es que les gusta mi forma de explicar. Y pues el diagnóstico del día de hoy es que vas por muy buen camino. Nos vemos hasta la próxima y chao, chao.